Esto es Colombia 4.0. Conferencia. Escalando soluciones a petabytes. Desafíos en pipelines de datos en entornos distribuidos. Preparémonos para absorber todo el conocimiento que estos expertos de la tecnología traen para nosotros. Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a Colombia 4.0, edición Inteligencia Artificial. Este es un evento que, gracias al Ministerio de las Tecnologías para la Información y la Comunicación, les trae la voz de los expertos, gente con experiencia en áreas de tecnología, del mundo digital, que gracias a sus ideas ha logrado influir en la tecnología y en la sociedad. El día de hoy les traemos una conferencia bastante interesante con un especialista bastante especial, valga la redundancia. La conferencia de hoy se llama Escalando soluciones a petabytes, desafíos en pipelines de datos en entornos distribuidos. Pero, ¿quién es el invitado que tenemos el día de hoy? Es Esteban Hernández, Senior Expert de Mercado Libre. Arquitecto de software senior con más de 19 años de experiencia, conocimientos de la disponibilidad, el rendimiento, la seguridad y la planificación de la capacidad. Ha trabajado con entornos de Big Data, utilizando herramientas y técnicas de Data Science. Desarrolló un papel activo en la computación de alto rendimiento para la predicción de meteorología, el procesamiento distribuido de datos y la seguridad de los datos. Ha producido generaciones de arquitecturas de alta disponibilidad basadas en software de código abierto. Entonces, los dejo con nuestro invitado. Un gran aplauso, por favor. Muy buenos días. Para mí es un placer estar en este evento. Mi nombre es Esteban Hernández. Trabajo en Mercado Libre como Senior Expert en un área que se llama DPS. DPS es el área de Mercado Libre que atiende a aquellos problemas que necesitan escalar a dimensiones que regularmente no se pudieran solucionar con plataformas estándar, es decir, plataformas que van petabytes o más de datos. Y en el día de hoy quisiera discutir y mostrarles un poco de nuestra experiencia en algunos proyectos que han llegado a esos límites, los desafíos que hemos tenido y también los elementos comunes que aplican para esas aplicaciones según nuestra experiencia. Esta es un poco la agenda. Quiero presentarles un poco qué es Mercado Libre. Algunos conocen solamente una parte, hoy les quiero mostrar más qué es Mercado Libre. Luego, desde el punto de vista del usuario, cuando le dicen petabytes, cómo él puede verlo, cuáles temores tiene, qué desafíos ve. Luego, qué pasa cuando te dicen hay que procesar los datos de los últimos meses, y esos meses significan 6, 8 o 24 y las implicaciones que eso tiene. Luego un poco de las lecciones que hemos aprendido en Mercado Libre y por último una sección de preguntas. Voy a presentar un pequeño video acerca de qué es Mercado Libre y los logros que ha tenido.
Bueno, este video da un poco la perspectiva de lo que hacemos en Mercado Libre en Latinoamérica, las áreas que tenemos, los diferentes negocios que desarrollamos. Tal vez la mayoría de ustedes conocen lo que llamamos el mundo amarillo, es decir, el marketplace, donde vamos, elegimos un producto, compramos, pero no es el único. Nosotros en Meli somos un ecosistema que incluye el tema del marketplace, pero junto con eso un esquema de pago que se llama Mercado Pago, que está incluido tanto para los sellers como para los compradores, que tiene compras aseguradas y que detrás de esto hay mucha tecnología para prevención de fraude, también para detectar movimientos anómalos tanto de los compradores como de los vendedores. Junto con eso, ustedes se dan cuenta ahora que tenemos envíos directos en menos de 24 horas y para eso hay un esquema de logística bien interesante, que en países como Brasil y México tenemos también aviones especiales para poder entregar nuestra mercancía y siempre tenerla disponible o por lo menos alguna de ellas antes de 24 horas. Además de esto tenemos el esquema de Mercado Ads, un sistema de advertiser que es precisamente de donde viene esta charla. Luego tenemos el Mercado Shops, que son sitios especializados para cada seller que no quiere vender con el front-end del marketplace, sino con su propio front-end y con otros tipos de garantías. Y también tenemos el tema de créditos, tanto para el seller como en productos financieros que en otros mercados ya están disponibles y que de acuerdo a cómo la legislación y el mercado se vaya comportando, en otros países se va abriendo. Lo que quiero decir es que Mercado Libre es un ecosistema que por atender una región tan amplia procesa muchos datos. Para nosotros siempre hay un tema cultural que está inmerso. ¿Cómo hacemos para estar siempre buscando la mejor solución para nuestro cliente? Para que aquellos emprendedores, aquellos que quieren vender, aquellos que quieren utilizar la plataforma, aquellos que quieren comerciar, puedan hacerlo. Hay una serie de principios culturales, voy solamente a nombrar 6 de ellos. El primero se llama Emprendemos tomando riesgos. Siempre, tanto en tecnología como en producto, hay un riesgo y algunas veces no sale por el temor al riesgo. Nosotros no le tenemos temor al riesgo, lo hacemos, pero lo hacemos también con ejecución con excelencia, es decir, sabemos que hay un riesgo al probar nuevas tecnologías, al probar nuevos productos, al probar nuevos mercados, al integrar nuevos esquemas de logística, pero siempre se debe ejecutar con excelencia, es decir, que ese riesgo no solamente es calculado, sino que además de eso siempre es en pro de entregar lo mejor para el usuario. Por último, de siguiente manera dice, creemos que lo más importante es el valor para el usuario. De nada sirve tener la mejor tecnología si al final el usuario no se ve beneficiado. Y entonces ahí siempre hay una discusión entre la experiencia de usuario y la tecnología para entregar lo mejor tanto a nivel tecnológico como a nivel de experiencia de usuario. Lo otro es que nos comportamos como unidades pequeñas que de alguna manera se parecen a una startup, es decir, como una corporación tan grande que hoy en día tiene más de 50,000 empleados, es capaz de mantenerse en la dinámica que se puede mantener. Y por eso decimos, competimos en equipo para ganar. ¿Qué significa? Que hay soluciones que muchas veces se presentan alternas. Hay varios equipos que intentan resolver la misma problemática y que cada uno seguramente lo va a atacar de manera distinta. Al final hay una solución que ya sea conjunta o ya sea una de ellas ganadora, es la que se impone por diferentes criterios de selección y eso nos ayuda a estar continuamente compitiendo no solamente hacia el mercado, sino internamente para dar las mejores soluciones. Y por último, doy lo máximo y me divierto, es decir, lo que intentamos al interior de Meli como uno de los mejores lugares para trabajar es que la gente disfrute de la tecnología, pero también entienda el impacto que tiene lo que está haciendo para el usuario final, para Latinoamérica, en los mercados donde llegamos. ¿Qué significa para una persona donde su paquete le puede llegar en chalupa, en un lugar donde no hay vías carreteables? Que él pueda entender que no solamente es un tema tecnológico, sino que es un tema de impacto. Ahora, cuando nos hablan de que nuestra solución ha crecido tanto, la cantidad de datos ha crecido tanto, la concurrencia de usuarios ha crecido tanto, que nuestras soluciones están escalando a los petas, la pregunta es cómo el usuario y cómo los diferentes actores dentro de un sistema piensan que es un peta. Para muchos,
se ve como que están llegando muchísimos archivos, muchas órdenes, muchos tracks, muchas requisiciones, muchos segmentos de datos y empiezan a crecer y a multiplicarse como un virus que incontrolablemente se va a mantener y que muy pronto dicen va a acabar con el almacenamiento, va a acabar con el sistema, lo va a tumbar y eso lo que incrementa es el nivel de concurrencia que tenemos. Algunos otros se ven, es como que los archivos empiezan a crecer, ya no en cantidad, porque son archivos pequeños que crecen, sino que son archivos que se empiezan a inflar y que empiezan a gastar mucha más memoria y que empiezan a utilizar mucho más recursos y que todos tememos de en qué momento va a explotar y en qué momento el sistema va a caer. Y desde otro punto de vista también lo podemos ver como un conjunto de datos que empieza a crecer. ¿Por qué? Porque están llegando nuevos datos continuamente, porque el número de usuarios se multiplicó y lo que vemos es que mes a mes empieza una curva de crecimiento y pronto tememos que no vamos a tener la capacidad para poderlo soportar en todos los niveles, en el nivel técnico, en el nivel operativo y en el nivel de servicio. Y por supuesto, hay tres aristas ahí que siempre hay que considerar. Cuando esto empieza a crecer en cualquiera de estos niveles, los costos empiezan a disparar. Y si estamos en un proveedor de cloud, inmediatamente la persona financiera nos dice, oiga, cuidado porque estamos empezando a afectar el presupuesto. Lo segundo es los tiempos de respuesta. Quienes están encargados de la experiencia de usuario empiezan a decir, oye, los usuarios empiezan a quejar porque ya no me está respondiendo en 10 milisegundos, sino en 40 milisegundos. Y por la cantidad de usuarios que estamos teniendo, ellos empiezan a decir, mi experiencia no es satisfactoria, el tiempo de respuesta no es bueno, lo que yo espero del sistema no se está cumpliendo. Y luego hay una presión sobre la parte operativa. ¿Cómo hacemos que no solamente esto sea una solución de un momento, sino que en la medida en que esto se sigue dando operativamente, la solución se siga manteniendo? Esas tres presiones de estos tres modos de ver cuando se crece a 1 petabyte es un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy. ¿Dónde comienzan los problemas? Yo trabajo en un área que incluye el área analítica y el área de ingeniería de datos. Y viene una persona que dice, mira, como trabajamos en esta área, nos gustaría saber cómo se comportaron los datos en los 3 últimos meses. Pero luego dice, no fue suficiente, quiero saber en los 6 últimos meses. Y después dice, no es suficiente, quiero en los 12 últimos meses. Y al final dice, no, definitivamente se necesitan los 24 últimos meses. Ahí comienzan algunos de los problemas. ¿Qué pueden significar cuando le aumentan a uno el número de meses? Significa aumento en la cantidad de información a analizar, aumento en la cantidad de información a procesar, aumento en la cantidad de información que yo debo tratar para poder dar un elemento de respuesta. Y vamos a ver 4 aspectos que cuando empiezan a crecer afectan directamente las soluciones que tenemos. En primer lugar, afecta el almacenamiento, ya lo vamos a ver. Afecta también los recursos de procesamiento. Afecta el time frame de procesamiento, es decir, en cuánto tiempo yo necesito que la solución procese. Y afecta todo el esquema operativo. Comencemos con el tema de almacenamiento. Cuando le dicen la solución está creciendo a más de 1 petabyte o ya tiene 1 petabyte, el tema de peso, de tamaño de los datos, es diferencial cuando yo lo veo en diferentes elementos de almacenamiento. Por ejemplo, si lo veo como datos crudos, como datos que simplemente se almacenan y mueren como un sistema de archiving, como un sistema que luego se utilizará para auditoría, tiene un peso. Cuando yo utilizo ese mismo PETA en un esquema analítico donde los datos son activos, continuamente consultados, tiene otro peso. Y cuando los datos son transaccionales, que los estoy consultando y que el tiempo de respuesta es para mí un factor decisivo, también tiene otro peso y lo vamos a ver por qué. El almacenamiento transaccional está orientado a, como su nombre lo indica, transacciones, tiempos de respuestas cortos, que yo haga una consulta y que rápidamente me responda. Pero si tengo 1 petabyte de datos, el elemento transaccional empieza a ser un problema.
porque seguramente la información que yo debo consultar tiene que tener un esquema muy estructurado, un conjunto de índices muy estructurado y un esquema adicional que muchas veces incluye elementos de caché para que el tiempo de respuesta se mantenga. Número 2, los esquemas de almacenamiento transaccional tienen su propio almacenamiento y en tema de costo y tiempo de respuesta es diferencial. Cuando es almacenamiento de objetos y estamos trabajando en un proveedor de cloud, normalmente lo que nos dicen es nuestra durabilidad es del 99 punto y le ponen 5 nueves más, ¿cierto? No hay problema. Y podemos crecer infinitamente. Y eso es cierto. Colocar almacenamiento en la nube, en un esquema de objetos, es relativamente barato, incluso para esquemas de petabytes. Lo que tiene de diferente es que ese peso allí, no le dicen, el tiempo de acceso a los datos en un esquema de objetos es altísimo. Y nadie esperaría consultar un esquema de objetos para entregar un tiempo de respuesta en milis. ¿Por qué? Porque no es así, está diseñado para otro tipo de dinámica ese almacenamiento de objetos. Allí los datos son baratos, pero son difíciles de consultar, son lentos de consultar. Luego el almacenamiento analítico. Quiero hacer operaciones en volúmenes grandes, pero a la vez quiero que los tiempos de respuesta y la manera como se almacenan esos datos tengan una estructura para que las respuestas no se demoren días, sino tal vez horas, especialmente cuando voy al esquemas de petabytes. Hay 3 elementos de nuevo aquí que hay que tener en cuenta. El costo. El almacenamiento de objetos es barato, pero en cuanto a tiempo de respuesta es lento. El almacenamiento analítico y transaccional es más caro, pero en cuanto a tiempo de respuesta es mejor. Y por último, en distribución. Cuando yo digo voy a almacenar un petabyte, yo estoy pensando en cualquiera de las cosas que dije anteriormente. Son muchos archivos, ¿cierto? Y si son muchos archivos, de pronto empiezo a entender que esos archivos pueden ser colocados, distribuidos o particionados de una manera suficientemente inteligente para que yo no tenga que revisarlos todos al momento de acceder, sino solamente algunos de ellos. Y me serviría algo muy inteligente como que yo al momento de consultar sepa qué sección de los datos voy a consultar. En un almacenamiento analítico no me va a servir mucho esto porque yo quiero normalmente agregar, hacer grandes volúmenes, agregar datos y luego entregar información agregada al final. Pero claramente, si yo voy a colocar un petabyte en un esquema de almacenamiento analítico, me va a costar mucho. ¿Por qué? Porque los esquemas analíticos tienen almacenamientos de alto desempeño y que tienen estructuras internas que responden a las necesidades propias analíticas. Y luego, si tengo esquemas transaccionales, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta aquí es vital y si tengo un peta, tengo que tener una estructura dentro de esa información tanto en el diseño como en almacenamiento, que me ayude a ir a buscar el dato específico que necesito para que se cumplan mis objetivos de tiempo de respuesta. Entonces, pensar que un petabyte es igual dependiendo de donde yo lo coloque, no es cierto. Debo pensar muy bien cuando yo escalo a petabytes, dónde quiero colocar mis datos y si todos mis datos son óptimos para colocarlo en un esquema de almacenamiento específico. Luego viene la parte de procesamiento. Ya me dijeron, analice los datos de los últimos 2 años. La primera pregunta es, bueno, ¿dónde están almacenados, cierto? Si están en un elemento de objetos, posiblemente yo tengo que traerlos y empezar a hacer algún tipo de operaciones con ellos. Así que un petabyte de datos requiere procesamiento distribuido efectivamente para ser una solución viable. Si eso no está incluido dentro del procesamiento, realmente nadie intentaría procesar un petabyte de datos con pandas para los que lo han utilizado. ¿Por qué? Porque es un esquema que va a memoria y seguramente hay muy pocas soluciones en el mundo que te van a dar un petabyte de datos en memoria para poderlo subir en un solo disparo, en one shot. Así que cuando voy a procesar esos datos necesito tener un esquema de particionamiento. Particionamiento lo que me va a decir es cómo los datos pueden ser segmentados de manera natural, lógica por el negocio o incluso técnica.
Algunos deciden dividirlo por años, otros dividirlo por mes, otros dividirlos por algún factor, por algún segmento de mercado, por alguna región. En nuestro caso tenemos múltiples desafíos porque son muchos datos y también muchos países. Y aquí empieza a ver cuál es la mejor manera de particionar y la respuesta es depende. Ustedes sabrán que Brasil es un mercado gigante y hablar de un esquema de particionamiento para Brasil donde puede significar que los datos de Brasil son hasta 3 veces más grandes o 4 veces más grandes que los datos de Colombia, no podría resultar siempre igual para un país más pequeño que tiene un conjunto de datos o que reporta datos más pequeños también. Entonces, para poder procesar necesitamos tener un esquema de particionamiento óptimo. Segundo, para poder procesar necesitamos un esquema que incluya el paralelismo. Y el paralelismo implica que yo pueda hacer múltiples tareas al mismo instante de tiempo utilizando todos los recursos disponibles. Y aquí viene un gran desafío. Hay lenguajes de programación que utilizan la gente que trabaja en ciencia de datos o incluso que trabaja en análisis de datos que son muy amigables al usuario, pero que a nivel de procesamiento y paralelismo son muy malos. Así que cuando tenemos un petabyte hay que pensar seriamente en cuál es la solución y qué nivel de paralelismo me ofrece esa solución. Porque elegir un lenguaje meramente porque es bonito para los usuarios o porque es fácil de usar, cuando escalamos a este nivel, posiblemente vamos a tener problemas en el procesamiento. Así que el nivel de paralelismo me va a hacer elegir tanto el framework de procesamiento también como el lenguaje propio que allí se da. Y por último, los niveles de agregación. Cuando voy a procesar, no siempre debo procesar al mismo nivel los datos. Es decir, es cierto que yo pueda al final en data cruda tener un petabyte, pero seguramente van a haber fases, como lo voy a ver adelante, que necesitan no procesar todo el petabyte, sino el resultado de un análisis inicial de ese petabyte, que puede ser un filtrado o que puede ser una agregación o que puede ser una segmentación, y luego esos datos van bajando en dimensionalidad y lo que me va haciendo es que es la misma información, es decir, es el mismo petabyte representado, pero en una dimensionalidad menor que me permite manejar y procesar en unos tiempos adecuados. Aquí los dos elementos principales son costo y tiempo de respuesta. Algunos dirían, hay que aumentar el nivel de paralelismo, especialmente cuando hay soluciones de cloud que le dicen, aquí puedes subir infinitamente el número de recursos. Por supuesto, yo puedo subir infinitamente el número de recursos a un infinito número de dólares que tengo que pagar, por un lado. Y por otro lado, no solamente aumentar la plataforma significa que va a aumentar el tiempo de respuesta. Mucha capacidad de cómputo con un esquema mal diseñado significa mucho gasto, pero poco resultado. No va a escalar al nivel que uno necesita. Entonces, los dos elementos a tener en cuenta aquí es el costo y el tiempo de respuesta. Algunos dicen, no me importa pagar el costo si el tiempo de respuesta es menor. Otros dicen, por el contrario, necesito un balance entre el tiempo de procesamiento y el costo que voy a utilizar. ¿Y esto es por qué? Porque algunas unidades ofrecen algún tipo de budget por mes o incluso por segmento de meses. Entonces, ¿qué pasa si me gasté todo el presupuesto que tenía para procesar los datos de este mes y me quedé los siguientes 4 meses sin capacidad o con una capacidad muy baja? Posiblemente yo dañé el esquema operativo que se tiene dentro de nuestra organización. Luego está el tiempo de respuesta, el time frame. Procesar un petabyte de datos de manera periódica, porque no es un ejercicio meramente de investigación. Cuando está en una organización que le dice, no, es que quiero procesar los 2 últimos años, pero una vez como para mirar qué pasó, para tener alguna idea, para generar un modelo que posiblemente se entrena una vez y luego ya no se va a utilizar, sino cuando esto es continuo. Yo necesito estar revisando continuamente lo que está pasando, los datos que están llegando y contrastándolos, o necesito alguna medida que me incluya en esos 24 meses y que por lo tanto la cantidad de información se dispare. Esto lo que implica es periodicidad, y esa periodicidad lo que me va a implicar es que tengo que procesar, tengo que gastar esa cantidad de recursos y tengo que tener un esquema organizativo que me responda
de manera continua a esta necesidad. Lo primero es tener lo que llamamos un agendamiento afinado. ¿Qué pasa si yo organizo un workflow de datos para que primero procese los datos generales, lo que llamamos el raw data, luego genere unos datos más o menos consolidados y luego sí unos datos que me sirven para toma de decisión en el negocio? Y en el primer proceso, vamos a decir, se gasta 4 horas, en el segundo 2 horas y en el tercero 2 horas. Y esto se repite cada 4 horas. Pero por alguna casualidad, por algún problema de la plataforma, esas primeras 4 horas no fueron 4 horas, sino 6 horas. La siguiente ejecución se me dispara sobre esta y ya estoy llevando sobrecarga en los recursos y posiblemente un error generalizado. Así que cuando yo tenga una solución de este tamaño, tengo que agendar, tengo que organizar, hacer ese schedule del procesamiento de tal manera que tenga en cuenta posibles errores en la ejecución y qué hacer cuando eso vaya a generar contención. ¿Voy a parar la ejecución o voy a hacer que mi ejecución tenga un mecanismo que se llama back pressure, que es lo voy poniendo lento para que lo de adelante no se vaya a ver afectado, o incluso paro una de esas ejecuciones? Si lo tengo cada 4 horas, yo podría decir en el futuro una de esas ejecuciones lo paro para que la siguiente sí pueda dar mientras encuentro la raíz del problema. Lo segundo es la asignación adecuada de recursos. ¿Qué pasa si en esta ejecución a mí me dan un budget específico y dice puede gastar hasta tanta cantidad de cómputo o hasta tanta cantidad de dinero para ejecutar ese procesamiento? Y llegó un momento que pasó lo anterior, el agendamiento se colocó overlap uno sobre el otro y entonces la cantidad de recursos que estoy pidiendo es más. Tengo que tener en cuenta si en algún momento mi demanda de ejecución va a ser elástica, es decir, si hay un pico realmente voy a crecerlo y eso va a implicar más costo y posiblemente afectar otras áreas que están en ejecución porque les voy a quitar recursos a ellos para ejecutar lo mío, o si no, y debo tener un plan alterno en ese momento. Y, por supuesto, en el control de uso de esos recursos. No podemos generar esquemas predadores. Pasa algunas veces que porque algunas áreas tienen prioridad sobre otras, cuando van a ejecutar un proceso de esta categoría masivo, predan los recursos. Significa que se llevan todas las instancias, se llevan toda la capacidad y los demás los colocan en cola de espera, generando un problema aún mayor. Entonces, ese control en el uso de los recursos debe estar debidamente agendado, debidamente organizado y debidamente hablado entre los diversos equipos de trabajo que se tienen. Por supuesto, aquí los 3 elementos son el dinero, el tiempo de respuesta y una debida organización que piense en los diversos escenarios de error que se pueden presentar cuando estoy procesando datos. La siguiente elemento es la operación. ¿Cómo afecta cuando yo le digo, no, es que ahora operativamente me tienes que soportar este procesamiento de un peta o más? Es diferencial si a una persona le dice, voy a tener muchos procesos o voy a tener un conjunto de procesos que posiblemente no van a afectar el sistema, de cuando hay este tipo de casos que en compañías como la nuestra y en otras empiezan a ser el día a día, ¿cierto? Mucho uso de recursos, mucha necesidad de computación y de recursos computacionales, mucha demanda de organización y de un afinamiento adecuado. ¿Cómo esto afecta el tema de la operación? Primero, debe haber un control detallado del uso de los recursos compartidos. Los que trabajan con cloud saben que hay maneras de hacer planes anuales donde uno compra computación un poco más barata, ¿cierto? Que va a ser dedicada y que continuamente la va a estar utilizando, y eso le dan unos niveles de descuento a las compañías. ¿Por qué? Pues porque son usos continuos. Al hacer esto, lo que pasa es que hay recursos generales para la compañía que son distribuidos en diferentes áreas y en este caso en diferentes proyectos de procesamiento. Ese control de uso de los recursos compartidos debe ser detallado tanto a nivel operativo como a nivel de la expectativa que tiene cada uno de los equipos. Es decir, estás utilizando un recurso que si lo sobreutilizas puedes afectar
a otro, y eso debe estar finamente detallado. Lo segundo es que control y visibilidad de los workflows. ¿Qué pasa cuando yo tengo un procesamiento de este nivel y falla y no lo tengo debidamente visibilizado a todas las áreas? Puede generar un colapso generalizado. Si yo depredo los recursos y en medio de esa depredación de los recursos hace que algunos de ellos fallen y esa falla hace que no estén disponibles tanto para mi área como para otra y además de eso esté en un calendario de ejecución continuo, un problema lleva al otro, lleva al otro y lleva al otro. Entonces, ese control y visibilidad de los workflows es que yo debo tener automatizado este esquema para que en caso de error se generen todos los controles necesarios, se generen las alarmas necesarias, se generen los procesos automáticos necesarios. Es decir, si llega un momento en que ciertos recursos están comprometidos, es mejor detener, inmediatamente entrar en un esquema de alarma donde viene alguien y lo revisa urgentemente y se puede generar un camino alterno para el procesamiento antes que olvidar y dejar que vaya colapsando el resto de la infraestructura. Y luego, el manejo de los ambientes es complejo. Normalmente cuando hacemos proyectos dicen hay un ambiente productivo y hay un ambiente para que certifiquen la calidad y hay un ambiente para que hagan desarrollo. Pero cuando tenemos un dataset de 1 petabyte de datos, la cantidad de recursos que esto implica muchas veces complejiza que yo vaya a tener, por ejemplo, un ambiente de pruebas donde hay 1 petabyte de datos en almacenamiento de objetos, en almacenamiento analítico y en almacenamiento transaccional, ¿cierto? Porque eso significa un costo gigante para el proyecto. Entonces hay que tener especial cuidado. Algunos de los esquemas es en los ambientes que no son meramente productivos, se saca un segmento de datos que sea significativo. Algunas veces funciona, algunas veces no, porque hay operaciones que requieren sí o sí analizar todo el proceso. Por ejemplo, si mi mayor foco es el tiempo de respuesta, pues el tiempo de respuesta para analizar 1 giga es muy diferente que para analizar 1 peta, por los recursos que eso implica. Pero si traigo la peta, significa que estoy generando una presión en el costo y en la operación. Entonces hay que tener especial cuidado aquí en esto de los ambientes. No es fácil cuando las soluciones crecen en este tamaño. Por supuesto, aquí los elementos son costo, tiempo de respuesta y un agendamiento detallado. Ahora vamos a hablar un poco de las lecciones que hemos aprendido en algunos proyectos. Entonces, cuando decimos un proyecto que va a ir a 1 petabyte de datos, requiere una clara definición de varias cosas. Primero, el tipo de procesamiento. Las personas cuando dicen, voy a ir a un proyecto que tiene esto, no tienen claro si ese procesamiento va a ser por lotes en batch o si va a ser un procesamiento en streaming. Y si ese procesamiento en streaming va a generar una presión que va a crecer rápidamente los datasets. Entonces hay que desde el principio, si no bien tener la respuesta final, sí tener una idea de cómo esos datos van a requerir ser procesados. Lo segundo es el tipo de salidas. Al final los datos, ¿qué van a generar? ¿Otro dataset de 1 petabyte? ¿O lo que van a generar es, por ejemplo, un dataset mucho más pequeño que va a ser consultado por un API? Y esa API inmediatamente lo que va a entregar son datos específicos. Es diferencial, ¿cierto? Algunos otros lo que esperan es que de ese petabyte se entregue un dataset mucho más pequeño para un modelo de Machine Learning que va a ser entrenado o para un modelo de Deep Learning que va a ser entrenado no con todos los datos, sino con el conjunto de datos en los formatos adecuados. Entonces, entender muy bien qué es lo que se espera de la salida cuando estamos en este proceso es muy importante. Lo otro es entender con qué equipo yo trabajo. Normalmente estos problemas requieren personas que sepan de infraestructura, hay problemas de seguridad, porque muchas veces me llegan los datos, digamos, raw, los datos crudos, y vienen datos que posiblemente son sensibles y que tienen que ser analizados para extraer aquellos datos que no pueden ser llevados en el procesamiento. Entonces hay equipo de seguridad, hay equipo de ingeniería de datos, hay equipo de ciencia de datos, algunas veces hay equipo de ingeniería de Machine Learning, hay equipo operativo y hay equipo de negocio, el analista, el que entiende ese dato, cómo afecta o cómo está afectando el negocio al final. Hay que saber esto porque muchas veces la solución, cuando se piensa en eso, es una solución meramente técnica, pero es una solución conjunta del equipo de trabajo que lo va a llevar. Y el equipo que entiende si la solución es
está dando el resultado para el cliente, si está entregando el valor para el cliente, es tan importante como aquel que sabe hacer un ETL súper optimizado para crear los índices adecuados y para mover la data de un esquema de almacenamiento a otro. Y claramente hay que entender qué son los datos que estamos tratando, porque es muy diferente datos que vienen con algún tipo de estructura y algún tipo de entendimiento a datos que tienen 3 columnas, pero en la columna viene un JSON y ahí está toda la información y en esa información hay que parsearla y luego volverla estructurada. Los desafíos son diferentes, entonces sí hay que tener una idea de cuáles son esos datasets con que vamos a utilizar esos inputs de los datos y cómo es que viene ese formato de los datos para luego nosotros poderlo procesar. Y vamos a terminar con el tema de reducción por capas. Un petabyte no significa que todo el tiempo yo esté accediendo, procesando un dataset de 1 petabyte. Para nosotros lo que hemos aprendido es que la reducción de la dimensionalidad es muy importante para al final saber que ese elemento de entrega, que ese entregable, que esa API, que ese endpoint o que ese dataset que va a ser utilizado en un modelo pueda ser accedido en el tiempo adecuado, con los recursos adecuados y además con la infraestructura necesaria. Normalmente los datos históricos o los que vienen y son acumulables vienen en el grado de los petabytes. Los datos que nosotros llamamos de dominio, que ya no son solamente históricos, sino que tienen un nivel de filtrado para una necesidad de negocio, están en los datos de los teras. Cuando los datos de ahí se les baja la dimensionalidad y se les agrega para entregar la solución analítica que se requiere, está en los cientos de gigas posiblemente. Y luego unos datos consolidados, los que se entregan finalmente, pueden estar en el grado de los gigas, pero no de los cientos de gigas. Entonces, aquí es donde nosotros llamamos la reducción de la dimensionalidad. Tomar un problema que inicialmente parece muy grande y llevarlo a una dimensión que puede ser manejada y que es óptima para lo que se necesita. Y lo digo claramente, nunca vayan a intentar entregar datos en una API a través de un dataset que no está optimizado y que es del grado de los petabytes. Esto podría ser terrible, ¿cierto? Y nunca vayan a intentar entregar un petabyte directamente desde un endpoint, porque eso acabaría con cualquier tipo de solución. Queremos terminar con esta frase, es que las soluciones deben ser sustentables. ¿Qué significa? Debemos entender el contexto, los desafíos, el ciclo de vida del problema, especialmente cuando es procesamiento periódico, el valor de negocio que está entregando este procesamiento, la capacidad real, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de capacidad de personas que tenemos dentro de los equipos para crear algo que nosotros llamamos una solución sustentable. Algunos a punto de fuerza bruta lo que hacen es incrementar simplemente los recursos, pero luego no es sustentable porque los costos o la operatividad no dan para eso y rápidamente es un proyecto que viene al fracaso o que se transforma en otro o que el objetivo inicial no se cumple. Así que pensemos siempre en estos aspectos para que nuestra solución sea sustentable. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para unas preguntas. Ya veo que 2 personas tienen la mano levantada, entonces... Buenos días. Recientemente he estado tratando de entender la computación cuántica. Con la computación cuántica, ¿cómo ves estos retos de procesamiento? Porque tú hablas ahora que manejar un petabyte pues es un reto gigante. O sea, tengo que tener esa estructura que nos acabas de decir, pero con la computación cuántica, ¿qué visualizan con eso? Bueno, el tema cuántico y el tema de computación tradicional es un poco diferente, ¿no? Para ser sincero, la computación cuántica está en unos niveles que todavía este tipo de problemas apenas se están visualizando, porque están en la parte fundacional. Estamos creando los computadores cuánticos y estamos definiendo qué serían las ciencias aplicadas dentro de la cuántica. La mayoría de cosas que hoy en día se hacen son para la misma computación cuántica, es decir, los circuitos cuánticos, la manera de enfriar los circuitos. Estamos muy en esa base. El desafío es que cuando eso ya esté, las necesidades que ya ni siquiera es por los datos, sino la manera como se enfrentan,
seguramente van a cambiar, porque estamos hablando de que es un modelo diferente de computación, ¿cierto? No solamente voy a acceder a un dataset, en últimas es crear un vector de acceso sobre un conjunto de datos que puede ser una matriz. Imagínate que tienes un vector multidimensional y lo puedes acceder todo al mismo instante de tiempo utilizando n dimensiones. Eso ya normalmente cambiaría el tiempo de acceso de una manera muy diferencial, pero eso todavía no es, digamos, un problema que se esté afrontando. Es un problema que seguramente se va a afrontar en un futuro cercano, porque la parte que hoy en día estamos haciendo es la parte fundacional de la computación cuántica. Doctor, buenos días. De acuerdo a lo que se refiere a la racionalidad limitada del ser humano, que se extendió al tema de las ciencias de lo artificial desde el año 48 con el doctor Herbert Simons, la pregunta que yo me hago en este momento con lo que usted me dijo del tiempo de respuesta y el costo, desde su experiencia, ¿cómo ha visto la toma de decisiones de un CEO cuando él está enfocado desde su racionalidad hasta donde le llega su límite cognitivo, cuando se le presenta una información de este nivel que le cambia su toma de decisión? Ha sido muy complejo desde su experiencia, ¿cómo usted lo ve actualmente, para ellos tomar una decisión cuando en algunos momentos se enfrascan en una decisión que en este tema de cantidad de información se la van a cambiar y lo va a mandar para otros espacios cognitivos? Correcto. Yo respondería de una manera general. Si hablamos del caso de Mercado Libre, pues yo no estoy en la capa de sí, entonces sería ignorante darte esa respuesta. Pero en otras organizaciones lo que sí ocurre es que un CEO que sea CTO y que tome las decisiones técnicas definitivamente pues va a ser un poco peligroso. Pero si él tiene esa capacidad técnica para poder entenderlo, seguramente va a hacer la evaluación necesaria entre si quiero tomar mis decisiones basadas en datos o si quiero tomar meramente la intuición como el elemento de toma de decisiones definitivo. En la ciencia eso ya es un asunto que está resuelto. Vienen, por ejemplo, te lo pongo, la meteorología utiliza modelos meteorológicos numéricos y utiliza modelos meteorológicos sinópticos. En los modelos numéricos lo que se basa es la data, lo que dan los satélites, lo que dicen los modelos. En el modelo sinóptico es las imágenes y lo que un experto con cierto conocimiento da. Y muchas veces esos dos elementos confluyen para hacer un pronóstico. Me imagino que en la toma de decisiones esto va a confluir en un elemento de hay mucha presión sobre los datos porque son hechos definitivos y también hay un elemento cognitivo que le enseña a uno cuando tiene experiencia por dónde puede ser el tipo de decisión que toma. Pero si a eso le pegamos los datos, seguramente será una mejor decisión que si no lo tomamos en cuenta. Bueno, entonces no tenemos espacio para más preguntas. Muchísimas gracias. Solamente queda que le demos un gran aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por asistir a la conferencia de hoy, a los que se conectaron por el canal también virtual, e invitarlos a que estén todos súper pendientes de todo lo que Colombia 4.0 y Corferias tiene preparado para ustedes. Ahorita tenemos también otra conferencia súper importante con una invitada súper especial. Recuerden que también afuera está el domo y los que están también conectados, recuerden que tenemos muchas, pero muchas más conferencias en nuestro último día de Colombia 4.0. Entonces, muchas gracias, estén súper pendientes y bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.